A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un gran placer hacer salud en todas las políticas. De vacunas nos vamos a ocupar en el día de hoy un gran tema que tiene que ver con los derechos individuales y colectivos y con las responsabilidades sociales también, ¿no? Para la mayoría de nosotros no hay ningún tipo de cuestionamiento a la hora de pensar en vacunar a nuestros hijos, en vacunarnos. De todos modos, asistimos en los últimos tiempos a algún debate que se intenta abrir equiparando posturas que nos resultan realmente desiguales, sobre todo para quienes consideran la posibilidad de vivir sin vacunas. Vamos a hablar de la importancia de lo que realmente significa. La Organización Mundial de la Salud lo plantea al hito de las vacunas similar al agua potable, digo, como hitos históricos, ¿no? Como logros fundamentales que cambiaron para siempre el perfil epidemiológico, que han curado a una sociedad, que han evolucionado en materia de salud. Así que de esto vamos a encargarnos hoy, de hablar de las vacunas, de nuestras vacunas, de nuestro sistema de vacunas en Argentina. Y les proponemos comenzar nuestro programa de hoy escuchando parte del testimonio que obtuvimos del doctor Pablo Bombey, que es médico infectólogo, jefe de infectología del CEMIC, miembro de la Comisión Nacional de Inmunización y también de la Sociedad Argentina de Infectología. Y por supuesto, habla de la importancia incuestionable de las vacunas en la salud pública. Las vacunas tienen muchos años en el mundo donde han demostrado que han servido, por ejemplo, para erradicar la viruela, han tenido un gran impacto en lo que es poliomielitis y hoy estamos en vías de erradicación de esa enfermedad. O sea que las vacunas han demostrado su gran impacto. Justamente por ese gran impacto hay gente que ya no percibe el riesgo de las enfermedades. Un ejemplo de esto es el sarampión, donde gracias al impacto de la vacuna, en varios países de la región, por ejemplo de las Américas, el sarampión hacía varios años que no estaba presente. Entonces la gente pierde la percepción del riesgo de la enfermedad y al mismo tiempo empiezan a circular teorías infundadas, no confirmadas, donde hablan del riesgo de la vacunación. Entonces la comunidad escucha riesgo de vacunación y escucha que la enfermedad no está presente, entonces dice, ¿para qué me voy a vacunar? Y eso creo que ha hecho un gran daño a la salud pública. De hecho, en sarampión hoy estamos teniendo casos en todos, brotes en todo el mundo, inclusive en la región de las Américas, en Estados Unidos, en distintos países como en Brasil. Nosotros hemos tenido pocos casos. La vacunación no es una cuestión solo individual. Obviamente que cuando uno se vacuna se está protegiendo a sí mismo. Pero la vacunación también es un beneficio colectivo y, si uno quiere, solidario. En nuestro país tenemos muchas vacunas que están en calendario. En calendario significa que la vacuna es gratuita y al mismo tiempo obligatoria. Y eso, como decíamos recién, tiene un fin de proteger a la persona, pero también de proteger a la comunidad. Tengamos presente que hay vacunas, volvamos al ejemplo de sarampión, donde hay personas que no la pueden recibir por situaciones puntuales en las que la vacuna no puede ser administrada. Si yo tengo una buena cobertura en el resto de la población, esas personas que no se pueden vacunar van a estar igualmente protegidas, porque la mayoría de la gente está vacunada. Entonces, ese es el hecho importante desde el punto de vista de salud pública, que la gente se vacune, no solo por protección individual, sino por un beneficio colectivo. Y bueno, eso hace necesario que los vacunatorios tengan la vacuna disponible, que los horarios sean aptos para que la gente vaya a vacunar. Es decir, toda la cadena de vacunación tiene un impacto significativo en la salud pública. Y sin duda que lo tiene, ¿no? Ha sido la voluntad y la responsabilidad de todos nosotros a lo largo del tiempo los que han cambiado la realidad de las enfermedades, ¿no? Digo como argumento fundamental cuando alguien dice de pronto que no se vacuna o no vacuna a sus hijos y no se enferman. Y seguramente no se enferman porque todo el contexto está vacunado e inmunizado, ¿no? Contra la enfermedad. Voy a presentar, voy a poner los lentes porque hoy no veía nada cuando quería enfocar, Florencia Can. Florencia es médica infectóloga también. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Florencia Can integra el Comité Científico de Fundación Vacunar, sos subdirectora médica del Centro Médico Huésped y también integrás la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad de Epidemiología y Vacunología. Florencia, pensaba cómo les debe impactar a ustedes, ¿no? Si a nosotros como ciudadanos y pacientes
nos choca el planteo de los sectores antivacunas, que insisto, no es para mí un debate legítimo, no se debate esto. Estamos tratando de entender por qué siempre es importante vacunarse, ¿no? Digo, ¿cómo les debe impactar a ustedes que se especializan en esta materia, ¿no? Que realmente tienen fundamentos científicos para explicar por qué la vacuna siempre es sí? Sí, totalmente, porque después del agua potable, las vacunas son la herramienta de salud pública que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Millones y millones de muertes se evitaron gracias a las vacunas. Entonces, parece hasta casi ridículo tener que estar explicando por qué es importante vacunarse, sobre todo en Argentina. Argentina cuenta con un calendario nacional de vacunación que, como decía el doctor Bonveí, implica que las vacunas que están dentro del calendario son gratuitas y obligatorias, y es un calendario que tiene vacunas para todas las etapas de la vida. Y está muy bien, ¿no? Objetivamente y está muy bien perfecto, armado. porque hay también un cambio de paradigma. Antes se decía que las vacunas eran cosas de chicos. Es cierto. Y que los adultos no se vacunaban. Pero sabemos que hay diferentes enfermedades que pueden prevenirse a través de las vacunas en todas las etapas de la vida. Digamos, desde el nacimiento, los primeros años de vida. Sabrán todos los televidentes que el primer año de vida hay muchas vacunas en calendario, con muchos refuerzos. Y esto tiene que ver con que el sistema inmunológico de los bebés está inmaduro. Entonces necesitan vacunas, refuerzos. Hay vacunas que se pueden dar una vez cumplido el año de vida. En fin, hay indicación en cada etapa de la vida para los adultos mayores. Los mayores de 65 tienen riesgo de padecer algunas enfermedades, las embarazadas, los pacientes con defensas bajas. Entonces, las campañas que van surgiendo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, lamentablemente tenemos que todavía hablar en defensa de las vacunas, porque en esta época de posverdad, de pensar que la Tierra es plana y todo esto, tenemos que seguir hablando, pero no importa, digamos. Lo importante es, con empatía y con paciencia, explicar realmente que las vacunas son una herramienta muy valiosa, ¿sí? E informarle a nuestros pacientes por qué le indicamos cada vacuna. Claro. ¿Sí? Porque si no, estamos en un sistema paternalista de date esta vacuna porque te lo digo yo. No, hay una razón. No, hay que explicar qué estamos queriendo prevenir con esa vacuna. ¿Cuáles son los riesgos de que pueda padecer esa enfermedad? ¿Sí? Entonces, todo esto es fundamental para evitar falsas creencias alrededor de las vacunas. Florencia, los argentinos tenemos una conducta pegada a las vacunas, digo, ¿no? Culturalmente estamos ligados a eso, tal vez, como vos bien decías, pensando primero en los chicos. Tal vez nos cuesta incorporar a los adultos también este calendario que hay, ¿no? Pero con los hijos, ¿somos responsables en ese sentido? Sí, en general sí. La verdad que por suerte en Argentina todo este movimiento antivacunas que se habla tanto es muy minoritario, pero bueno, a veces por más que sea minoritario puede causar un daño importante. Pero en general en Argentina hay una cultura en favor de las vacunas, y sí, de a poco estamos haciendo la transición de esto de las vacunas para todas las etapas de la vida. Pero por suerte hay mucha adherencia, digamos, a cumplir con el calendario de vacunación en nuestro país. Ahora, pensaba en Estados Unidos hace un tiempo atrás, comenzó a formarse también un movimiento de los hijos producto del movimiento antivacunas, ¿no? Y hubo una exposición muy fuerte de un hijo que habían crecido sin vacunas y que de alguna manera recriminaba a su madre que no había fundamento científico en la decisión que ella había tomado, ¿no? Digo, estas cosas te empiezan a dar la vuelta también, cuando sobre todo no hay un sustento realmente científico que corrobore, ¿no? Porque además no se trata de, como decíamos, de un hecho individual. Yo decido no vacunar a mis hijos, pero resulta que vivimos en una sociedad y resulta que entre todos paramos o no una epidemia de pronto, ¿no? Totalmente. Siempre digo que esto no es como el paciente que tiene diabetes y decide seguir comiendo dulces, aún con el riesgo de poder morirse por eso. Digamos, no vacunándonos y no vacunando a nuestros hijos, nos estamos perjudicando a nosotros y estamos perjudicando a quienes nos rodean. Hay un concepto muy interesante, que lo decía también el doctor Bonveí, que se llama inmunidad de rebaño, que es la protección que le brindan las personas vacunadas,
¿sí? A las personas no vacunadas. Claro. No vacunadas, ¿por qué? Por ejemplo, la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubiola y paperas se da por primera vez al año de vida. Quiere decir que los chiquitos que tienen menos de 12 meses no pueden vacunarse. ¿Por qué no se enferman? Porque todos los que están a su alrededor están vacunados, entonces no hay circulación de los virus que pueden producir esas enfermedades. Si las coberturas de vacunación bajan, ¿sí? Quiere decir, si todos los que están alrededor empiezan a dejar de vacunarse, lo que va a suceder es que va a volver la circulación del virus. Tal cual. Y esos chicos pueden enfermarse. O un chiquito inmunosuprimido, Claro. que como se trata de una vacuna virus vivo atenuado, no puede recibirla, también corre riesgo de enfermarse e incluso de morir. Claro. Porque las personas inmunosuprimidas o que tienen las defensas bajas, digamos, tienen riesgo de hacer formas más graves de estas enfermedades. Entonces, es importante recordar el concepto de vacunación como un acto solidario. Bien. Es de salud individual y de salud colectiva. Claro. Ahora, Florencia, pensando aún en el extremo, digamos, ¿cuál sería el aspecto negativo, si es que lo hay, con fundamento científico, de vacunarse? ¿Cuál es el riesgo que corremos si nos vacunamos? ¿Cuál es el argumento, digamos, que los sectores que van en contra de la vacunación esbozan, ¿no? Si es que lo hay. A ver, riesgo Ninguno. no hay. Listo, Riesgo primer no hay aspecto. porque hay que tener en cuenta que toda vacuna que se aprueba, tanto para calendario o fuera de calendario, tiene que pasar una serie de exámenes, Claro. digamos, o de pasos para que, además de efectiva para prevenir la enfermedad, principalmente tiene que ser segura, ¿sí? Nunca puede ser peor el remedio No, que la claro, enfermedad. lógico. Entonces, las vacunas que están tanto en calendario como fuera de calendario son todas seguras, así que aspecto negativo no tiene. ¿Qué es lo que dicen los que se manifiestan en contra? Bueno, uno de los principales mitos es que la vacuna triple viral produce autismo. Sí, yo recuerdo que me lo dijeron Bueno. cuando me tocaba dársela a mi hijo y... Sí. Bueno, Claro, pero ¿qué sucedió con eso? En una revista muy prestigiosa se publicó un trabajo que decía que había una asociación entre la vacuna triple viral y el autismo. y sobre todo en los varones. Después se vio que eso era un fraude. Qué horror. ¿Sí? Sí, pero provoca un que daño los datos enorme. eran falsos, pero el problema es que la desmentida nunca tiene Claro. la misma repercusión que la noticia falsa. Tal cual. Entonces, esa es una idea que quedó, como muchas otras ideas y mitos que, digamos, para cada mito nosotros tenemos una respuesta desde el conocimiento Perfecto. científico, no desde la fe, desde la creencia, No, desde no, la no, posverdad, desde los hechos concretos. Entonces, las vacunas son seguras, por eso nosotros las indicamos como una herramienta valiosísima de prevención. Mira, creo que nos pasa a todas las mamás, sobre todo cuando tenemos los hijos chiquitos, te resulta muy difícil llevarlos a vacunar porque sabés que les va a doler, que a lo mejor hagan un poquito de fiebre. Pero la verdad que yo en lo personal, cada vez que lo vacuno, siento que le estoy dando más vida o mejor calidad de vida, ¿me entendés? Es que hay que tomarlo como... me parece que es como Sí. un privilegio decir, puedo vacunar a mi hijo, tenemos un calendario que lo hace, lo podemos hacer en el ámbito público o en privado, pero uno siente que le está fortaleciendo la vida. Yo siento Exactamente, eso es también lo que tenemos como que cambiar un poco la mentalidad. Digamos, la vacunación es un acto de amor, es lo mismo que cuando Totalmente. está durmiendo destapado cual. y lo tapás, Tal o cual. como cuando le das de comer, le estás dando las cosas básicas Tal para cual. que esté saludable. Y la vacunación forma parte de eso y es fundamental. Florencia, ¿cambió la historia en Argentina de qué enfermedades, por ejemplo? Las vacunas o la incorporación al calendario, ¿no? De las dosis. Bueno, por ejemplo, lo que es la poliomielitis, esto ya no es solo en Argentina, es a nivel global. Hay un tipo de poliovirus, el tipo 2, que ya está erradicado. Entonces ahora la vacuna solo cubre contra el tipo 1 y el tipo 3, gracias a las vacunas. No tenemos casos autóctonos de sarampión desde el año 2000 en Argentina. Sí tenemos casos importados o relacionados con la Sí. importación, porque en otros países del mundo, y vivimos en un mundo globalizado, hay casos, entonces la gente viaja y puede tener sarampión relacionado con eso, pero no tenemos casos autóctonos de sarampión. También disminuyó, por ejemplo, desde que se vacunan las embarazadas con
una vacuna que se llama triple bacteriana acelular, que cubre contra difteria, tétanos y tos convulsa. Disminuyó la mortalidad en los bebés menores de 2 meses gracias a que vacunamos a las embarazadas claro. después de la semana 20 con la vacuna triple bacteriana celular. Y hay un sinfín. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la única enfermedad erradicada hoy en día es la viruela y el poliovirus tipo 2 ahora. ¿Qué quiere decir erradicada? No necesito vacunar más porque la enfermedad ya no está. El sarampión, ¿sí? Por citar un ejemplo de una enfermedad muy actual, no está erradicada. No tenemos casos autóctonos, pero si la gente se deja de vacunar, el sarampión puede volver y podemos volver a tener casos autóctonos, ¿sí? Entonces, un poco también lo decía el doctor Bonveí, las vacunas son víctimas de su propio éxito. No percibimos el riesgo de determinadas enfermedades porque casi no las vemos. Claro. Y si no percibimos el riesgo y las coberturas de vacunación bajan, las enfermedades vuelven. Sí, es un tema a tener muy presente. Florencia, te invito a escuchar otra partecita que la nombraste del doctor Bonveí, que nos habla del impacto que puede tener una población si no está vacunada, que es un poco lo que Florencia nos estaba anticipando recién. A ver, lo escuchamos. Bueno, nuestras tasas de cobertura han bajado en los últimos años. Como yo decía antes, este no es un problema exclusivamente argentino, es un problema global. De hecho, en las reuniones de Organización Mundial de la Salud, del área de vacunas, uno de los puntos que se trata frecuentemente son las coberturas de vacunas. Es decir, que hay que trabajar para mejorar esas coberturas. Por ejemplo, en sarampión nosotros tenemos pocos casos, pero tenemos que mejorar las coberturas para que alguien que venga de afuera no nos traiga la enfermedad. Si nosotros tenemos buenas coberturas, eso no va a pasar. En segundo lugar, estamos en vías de erradicar la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad con implicancias y consecuencias graves. Si nosotros no tenemos altas tasas de cobertura de poliomielitis, la enfermedad no se va a erradicar y puede resurgir. Como hablamos antes de ejemplos de neumonía e influenza, son enfermedades que tienen un alto impacto porque afectan a mucha población. Si no tenemos buenas tasas de vacunación y la gente se adhiere a mitos que existen también sobre esas vacunas, el impacto va a ser muy grande. Tenemos otra vacuna que es la vacuna contra el HPV, que está claramente establecida la asociación del virus de HPV en lesiones que después terminan siendo cánceres de la zona genital, anal, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces la vacuna ha demostrado mucha eficacia y mucha efectividad, y si logramos buenas coberturas, dentro de 15, 20 años vamos a ver una disminución notable de la incidencia, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino en la mujer. Entonces, si uno piensa en un escenario, digamos, negativo en cuanto a la falta de vacunación, todas estas enfermedades van a seguir creciendo y va a impactar en la salud pública de la gente, en la economía de los países. Realmente va a ser devastador. Por eso es importante la difusión de los beneficios de la vacunación y tratar de desterrar esos mitos que existen, que realmente son mitos. Conversábamos con Florencia Can y seguimos conversando porque evidentemente nos resulta un tema apasionante, ¿no? Vamos a hablar de las campañas, siguiendo también la línea que hablaba el doctor. Florencia, además del calendario existen las campañas en Argentina. La de la gripe está todos los años. Sí. Y tiene indicaciones puntuales para los sectores, pero después aparecen progresivamente algunas campañas que vienen como refuerzo de ¿qué? Y, por ejemplo, cada 4 años tenemos campaña de vacunación contra sarampión y rubiola. Es fácil de acordarse porque coincide con los años que hay Mundial de Fútbol. Ah, bien. Por eso tuvimos el año pasado. Y eso sucede porque cuando tenemos una población vacunada, a medida que van pasando los años, van quedando como susceptibles. Los susceptibles son los que no pueden vacunarse, pero hay un mínimo porcentaje de gente que se vacuna y no genera los anticuerpos. Entonces, cada 4 años se acumula suficiente cantidad de susceptibles como para hacer una campaña de dosis extra. Bien, clarísimo. Así que esas son campañas especiales y que en general son para un grupo determinado de edad. Respecto a lo que me decías de gripe, la vacuna antigripal
se da todos los años, primero porque confiere una protección que dura unos 10 meses, por lo cual al año siguiente necesitamos vacunarnos nuevamente para tener un buen nivel de anticuerpos protectores, pero principalmente porque el virus de la gripe es un virus que muta, que va exponiendo diferentes proteínas en su superficie, entonces la composición de la vacuna va variando año a año. La Organización Mundial de la Salud, en septiembre, según la cepa que circuló ese año, va a decir cómo va a ser la vacuna para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. Y, digamos, las personas que tienen que vacunarse contra la gripe, más allá de que cualquiera que quiera estar protegido se pueda vacunar, hay determinados grupos que llamamos grupos de riesgo porque tienen riesgo de hacer neumonía, hospitalizaciones por gripe, complicaciones de la gripe. Esas personas que pertenecen a los grupos de riesgo deben vacunarse todos los años y básicamente son los bebés entre 6 meses y 2 años de edad, todas las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, el personal de salud no porque sea grupo de riesgo, sino para proteger a los pacientes, y las personas entre 2 y 64 años que sean inmunosuprimidas, que tengan enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, y también los diabéticos y las personas obesas con un índice de masa corporal mayor a 35-40. Bien, todos clarísimo. ellos lo deben recibir todos los años la vacuna, porque es importante destacar que todos los años en Argentina muere gente a causa de la gripe y todas las personas que mueren tenían indicación de la vacuna y no estaban vacunadas. Es una estadística contundente. Florencia, ¿qué se entiende por seguridad sanitaria? Esto de tener en cuenta, por ejemplo, cuando va variando la cepa, si viajamos fuera del país, o sea, ¿esto tiene que ver con seguridad sanitaria en vacunas? Sí, todo lo que es seguridad en vacunas tiene que ver con todas las instancias que tiene que pasar una vacuna, ¿sí? Desde que se presenta hasta que se puede incluir en calendario o se aprueba para su comercialización. Es una serie de pasos muy exigentes que, digamos, hacen que la seguridad sea lo prioritario. La vacuna puede ser súper efectiva para prevenir una enfermedad, pero lo primero que tiene que cumplir es ser segura. Eso por un lado. Por otro lado está lo que es el tema de vacunas para viajeros que según el destino al que vayan pueden tener la necesidad de darse alguna vacuna que no esté incluida en el calendario, que es una vacuna específica por el destino. Esto, por ejemplo, puede pasar con fiebre amarilla, que la vacuna contra fiebre amarilla está en calendario, pero solo para las zonas endémicas de nuestro país. Pero bueno, digamos, si una persona que vive en Buenos Aires va a viajar a una zona de fiebre amarilla, se tiene que dar la vacuna, por citar un ejemplo. Y después, según el destino, hay otras vacunas que pueden estar indicadas. Finalmente, Florencia, más allá del impacto en la salud como derecho individual y colectivo, el sistema sanitario también recibe un impacto distinto con una población vacunada a una que no lo está, ¿no? Por supuesto, las vacunas, además de ser una herramienta valiosísima, es una herramienta muy costo efectiva, ¿sí? Porque siempre es preferible prevenir una enfermedad y si hablamos fríamente y en base a los números, es mucho más fácil y menos costoso prevenir una enfermedad que todas las consecuencias que puede tener la enfermedad, las consecuencias para la persona enferma y las consecuencias también para el sistema de salud. Así que desde todo punto de vista las vacunas funcionan, las vacunas salvan vidas y esto no puede tener lugar a dudas ni a falsas dicotomías. Ningún lugar a dudas, ningún debate posible entre los que no creen que las vacunas estén bien. En esto somos un poco absolutos. Florencia, todo el calendario de vacunación nuestro es muy importante, pero hablábamos con la doctora acerca de la vacuna del HPV, sí, que se da a los 11 años. Ahora se incorporan los varones también a la misma edad. Exactamente. Y nos parece realmente de una evolución maravillosa, ¿no? Sí, totalmente. Las niñas y los niños de 11 años, ya a partir del 2017 se incluyó a los varones. Ah, claro, tenés razón, perdón. Fue primero las niñas y después los varones se incluyeron
con el objetivo primario de prevenir el cáncer de cuello uterino. Ese es el objetivo primario, pero también se incluyó en los varones como una cosa de equidad y es responsabilidad tanto de mujeres como de hombres disminuir la circulación del virus. Y estamos hablando, en el caso de HPV y también, como decíamos antes, en el caso de hepatitis B, de la posibilidad de prevenir cáncer con una vacuna. Enorme. Si pudiéramos prevenir otros tipos de cánceres con una vacuna, no tenemos más trasplantes hepáticos gracias a la vacuna contra hepatitis A. Digamos, son incontables los ejemplos de los beneficios de las vacunas. Así que es fundamental que las vacunas están en calendario, son gratuitas, son obligatorias, hay que aplicárselas. Florencia, un placer enorme conversar con vos. Gracias. Por favor. Gracias por haber venido. Florencia Cané, médica infectóloga, muchísimas gracias por tu aporte de hoy. Muchas gracias. A vacunarse entonces, es así, es fundamental para estar bien y cuidarnos todos. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. Cuando llevamos una vida equilibrada, nos encontramos con un mejor diagnóstico. Por eso nace nuestra nueva sede Pilar. Un perfecto equilibrio entre la ciencia, la calidad y la naturaleza, donde vamos a recibirte con la calidez que necesitas para estar bien y donde nuestros profesionales dan sentido a la máxima tecnología utilizándola a conciencia. Un lugar en el que cada detalle ha sido pensado para que cuidarte sea una buena experiencia. Te invitamos a conocer nuestra nueva sede Pilar, ubicada en el kilómetro 48,5 de la colectora Panamericana Pilar. Porque en Diagnóstico Maipú hacemos todos los días lo imposible para que cada vez que vengas te encuentres con un mejor diagnóstico. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.